Bueno chicos, empezamos. Buenos días. Mi nombre es Lorena González y soy profesora de la materia. Voy a darles algunos teóricos, poquitos, pero porque estoy también en seminarios, así que algunos de ustedes me van a tener en los seminarios de cinética y cinemática. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es fosforilación oxidativa, ¿sí? Ustedes vienen viendo una serie de teóricos que tienen que ver con el metabolismo y justamente todas esas rutas catabólicas, ¿sí?, que permiten la degradación de glúcidos o de lípidos, bueno, van a ver también aminoácidos, terminan en este proceso en el cual se aprovecha la energía que proviene de todas esas reacciones catabólicas, ¿sí? Ese proceso es la fosforilación oxidativa, que es un proceso mediante el cual se genera ATP como resultado de la transferencia de electrones desde estos transportadores de electrones, que son el NADH y el FADH, al oxígeno, que es el aceptor último de esos electrones, a través de una serie de transportadores de electrones, ¿sí? O sea, la fosforilación oxidativa se fundamenta básicamente en que se genera ATP gracias a la reducción del oxígeno molecular después de la transferencia de electrones a través de una serie de transportadores que van a permitir aprovechar la energía asociada a ese proceso de óxido-reducción para transformarla en primer instancia en una diferencia en el gradiente de protones a ambos lados de la membrana y luego en la síntesis de ATP, ¿sí? Esto es una breve síntesis de todo el proceso que ahora vamos a ver en detalle en este teórico. Bueno, la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria, ¿sí? La mitocondria es un orgánulo de la célula eucariota que se caracteriza por presentar dos sistemas de membrana, una membrana externa y una membrana interna con numerosos pliegues. Entre la membrana externa y la membrana interna se define un espacio intermembrana y dentro de la membrana interna tienen la matriz mitocondrial. La membrana externa es semipermeable, ¿sí?, a algunos iones, algunos metabolitos que pasan a través de unos canales especializados que se denominan porinas, pero la membrana interna es prácticamente impermeable a todos los a iones, incluso a los protones, y es prácticamente impermeable a cualquier compuesto. Existen, sin embargo, diferentes transportadores que regulan muy bien qué pasa a la mitocondria y qué no. Y como ustedes saben, dentro de la matriz mitocondrial están las enzimas del ciclo de Krebs, las enzimas que producen la beta-oxidación de los ácidos grasos, mientras que en la membrana mitocondrial interna, que es esta que está en las crestas, ¿sí?, por el lado interior, es donde se encuentran los complejos que van a permitir el transporte de electrones para la fosforilación oxidativa y también la ATPasa, que es donde se produce el ATP. O sea, acá es donde tiene lugar el proceso que vamos a ver hoy. Bueno, la fosforilación oxidativa empieza con la entrada de electrones en la cadena respiratoria. Como les decía antes, diferentes rutas catabólicas van a canalizar electrones a través de unos aceptores universales de electrones como son el NAD y flavoproteínas, ¿sí? Esos electrones entonces son llevados al complejo de transferencia de electrones de la membrana interna de la matriz mitocondrial. Se produce la reducción del oxígeno, ello se asocia a una transferencia, a la creación de un gradiente de protones que va a ser el que luego va a fomentar la síntesis de ATP. Estos aceptores universales de electrones los han visto en diferentes procesos en lo que tiene que ver con el metabolismo de azúcares. Son el NAD, ¿sí?,
Este es un aceptor universal de electrones hidrosoluble que se asocia en forma reversible a diferentes deshidrogenasas. Capta un ion hidruro y queda un protón en el medio de reacción, ¿sí? Luego tenemos las flavoproteínas, que son proteínas asociadas a flavina adenina dinucleótido o flavina mononucleótido, ¿sí? Estas, en este caso, la unión entre la flavina mononucleótido o la flavina dinucleótido y la proteína se produce una unión en forma covalente. Tenemos entonces que el potencial de óxido-reducción de estas flavoproteínas va a depender de la interacción entre este núcleo, ¿sí? Que es donde se produce la reducción, la aceptación de los iones hidrógenos, va a depender de la interacción y de la proteína con la flavina mononucleótido o con la flavina adenina dinucleótido, ¿sí? En cambio, en el caso del NADH, el potencial de óxido-reducción depende de la molécula, ¿sí? No está condicionado por diferentes factores estéricos que pueden modificar el potencial de óxido-reducción de la molécula. En este caso, el anillo acepta de a un electrón por vez, se puede formar el anillo semiquinona como intermediario, y cuando está totalmente reducido lo tenemos en esta forma, ¿sí? Flavina mononucleótido totalmente reducido, ¿sí? O sea, acepta de a un electrón por vez. Esto quiere decir de a un electrón más un protón por vez. En este caso habíamos dicho que acepta un hidruro y el protón queda en el medio. Bueno, estos son entonces los aceptores universales, o sea, a partir de diferentes vías catabólicas van a intervenir en deshidrogenaciones y van a canalizar electrones que van a llevar a la cadena respiratoria. Y esos electrones son los que van a producir la reducción del oxígeno. En este proceso de óxido-reducción, que implica la transferencia de electrones desde el NADH al oxígeno, hay una diferencia de potencial de reducción muy importante, ¿sí? Eso se traduce en una diferencia de energía libre también muy importante, ¿sí? O sea, nosotros podemos asociar la diferencia en el potencial de óxido-reducción de una reacción mediante esta ecuación a una diferencia de energía libre. Esto está calculado, este valor está calculado considerando los potenciales de reducción estándar, que se refieren a concentraciones 1 molar de reactivos y productos. Sin embargo, esa no es realmente la concentración en la célula. De hecho, este potencial, esta diferencia de energía libre es mayor aún, ¿sí? Porque si nosotros lo calculamos para en la diferencia de energía libre para la reacción en las condiciones de las células, este cambio de energía libre es aún mayor. O sea, es una reacción, esta reacción de óxido-reducción es una reacción asociada a una gran liberación de energía libre. Esa energía libre que se libera cuando se produce esta reacción de óxido-reducción tiene que ser aprovechada por la mitocondria para generar otra forma de energía que va a estar conservada en la molécula de ATP, ¿sí? Entonces, en primer lugar, esta reacción de óxido-reducción va a transferir esa energía en la creación de un gradiente de protones. El gradiente de protones también se asocia a una diferencia de energía libre mediante una ecuación, ¿sí? En esta ecuación tenemos un término que tiene que ver con las concentraciones de los protones a ambos lados de la membrana mitocondrial interna, y un segundo término que tiene que ver con la diferencia de carga que se produce a ambos lados de la membrana, ¿sí? O sea, siendo la entidad que tiene diferente concentración a ambos lados de la membrana una entidad que tiene carga, podemos asociar eso a una diferencia en potencial a ambos lados de la membrana. Entonces, la energía asociada a la reacción de óxido-reducción se transforma en la creación de una diferencia de potencial electroquímico, un gradiente de protones que se produce a ambos lados de la membrana. Y luego va a haber una nueva transformación de energía en la cual
tras el pasaje de esos protones a favor de gradiente, se produce para la síntesis de ATP, ¿sí? O sea, la energía libre entonces va a estar conservada en una entidad química, va a haber nuevamente una transformación de energía que implica que se canaliza esa energía en la molécula del ATP, ¿sí? O sea, son diversas, o sea, la célula transforma una forma de energía en otras para aprovecharlas adecuadamente y conservarlas en una molécula que luego va a ser necesaria para producir diferentes funciones que se requieren en la célula, ¿sí? Pero de eso básicamente se trata todo este proceso, de conversiones de energía de una a otra para aprovecharlas adecuadamente y conservarlas en la molécula de ATP. Bueno, el primer proceso entonces es que los aceptores universales, el NADH, el FADH, llevan los electrones que vienen de diferentes rutas catabólicas a la membrana interna de la matriz mitocondrial, que es donde se produce la transferencia de electrones. Para que se produzca esa transferencia de electrones en la membrana mitocondrial se necesitan transportadores de electrones. Hay diferentes tipos de transportadores de electrones. Fundamentalmente estos transportadores son la ubiquinona o transportadores que implican iones, ¿sí? Como vamos a ver luego, el citocromo o las proteínas ferrosulfuradas, ¿sí? O también hay centros de cobres. Esos transportadores implican diferentes metales. Bueno, entonces, uno de los transportadores es la ubiquinona. La ubiquinona tiene esta estructura con una larga cadena isoprenoide, es una estructura muy hidrofóbica que puede alojarse en la bicapa lipídica de la membrana mitocondrial interna y de hecho puede trasladarse de un complejo proteico a otro de la cadena respiratoria. Se puede recibir puede reducirse parcialmente formando el radical semiquinona, y cuando se reduce totalmente aceptando dos moléculas de hidrógeno se forma el ubiquinol. Otro transportador importante que ya implica un ion son los citocromos, ¿sí? Hay diferentes citocromos, tenemos el citocromo A, B y C. Estas moléculas, cuando están reducidas, cuando están en su forma reducida, tienen 3 picos de absorción que son característicos dependiendo de si es citocromo A, B o C. Estos pueden asociarse en forma no covalente o covalente a la proteína de la cual forman parte, ¿sí? Y la asociación con la proteína va a condicionar el potencial de óxido de reducción del hierro en este citocromo, ¿sí? O sea, el potencial de óxido de reducción del hierro no es igual para todos los citocromos, va a variar dependiendo de la coordinación del hierro por esta molécula hemo, y también por su asociación, por la cercana asociación y la interferencia estérica con cadenas laterales de la proteína de la que forma parte, ¿sí? Mayormente los citocromos constituyen proteínas de membrana, integrales de membrana, excepto el citocromo C, como luego vamos a ver, que está asociado a la cara externa de la membrana mitocondrial, ¿sí? De la membrana interna mitocondrial. Entonces, mayormente integrales de membrana, salvo el citocromo C, que está asociado a la cara externa de la membrana mitocondrial interna. Otros transportadores de electrones son las proteínas ferrosulfuradas, ¿sí? Estas proteínas ferrosulfuradas poseen centros que tienen hierro coordinado por moléculas de azufre, ya sea inorgánicas o provenientes de moléculas de cisteína. Estos centros ferrosulfurados pueden tener diferentes estructuras. Pueden tener esta estructura que sería la más sencilla, donde el hierro está coordinado por 4 moléculas de azufre, o pueden ser más complejos, donde hay más moléculas de hierro y de azufre integrándolos. Y hay una variante de estos centros en los cuales el hierro está coordinado por residuos de histidina en lugar de cisteínas, y estos se llaman proteínas ferrosulfuradas de Rieske,
¿sí? Entonces estas son las entidades que transportan los electrones. Pero estas entidades que transportan los electrones, como les venía diciendo, forman parte de diferentes proteínas, de las proteínas que constituyen la cadena de transporte de los electrones, ¿sí? La cadena respiratoria. Es importante que estos transportadores de electrones y que el transporte se lleve a cabo en el entorno proteico, porque ello permite que la transferencia de los electrones sea más eficiente y más rápida. Si los electrones se transfirieran en el espacio, la velocidad de transferencia de los electrones se ve que decrece mucho a medida que aumenta la distancia, ¿sí? Si los electrones se transfirieran en el espacio. Ahora, si lo hacen, si la transferencia se produce en el entorno proteico, la velocidad decae mucho menos, ¿sí? Entonces, para una distancia promedio, que es la que existe en la cadena respiratoria entre los diferentes transportadores, se produce la transferencia de electrones a una velocidad adecuada. En el caso, si fuera en el espacio, ¿sí? O en un entorno que no es apropiado, la velocidad sería mucho más lenta. Entonces, el entorno de las proteínas proporciona rutas más eficaces para el transporte de los electrones. Por otro lado, esas proteínas forman las proteínas del complejo respiratorio donde se produce este transporte de electrones, mayormente se las encuentra asociadas en lo que se llama respirasomas en las mitocondrias. Estos son básicamente estructuras donde se concentran las proteínas que forman los diferentes complejos de la cadena respiratoria, de forma tal que si uno produce una disgregación de la membrana interna mitocondrial, generalmente va a encontrar asociadas 2 o 3 complejos que pertenecen a la cadena respiratoria. Bueno, vimos hasta acá entonces que los electrones llegan a la cadena respiratoria mediante el NAD o el FAD que los acercan hasta allá, y que esos electrones van a ser transportados por diferentes transportadores que tienen diferentes potenciales de oxidorreducción. Ahora, hay que ver cómo están ordenados esos transportadores en la cadena respiratoria. Cuando se empezó a investigar esto, una de las primeras cosas en las que se pensó fue en analizar los potenciales de oxidorreducción de esos diferentes transportadores. O sea, uno primero descubre cuáles son los transportadores y luego trata de armar el rompecabezas de cómo está armada la cadena respiratoria. Para ello, primero pensaron en los potenciales de oxidorreducción, porque es lógico pensar que la transferencia se produzca desde aquellos que tienen el potencial de oxidorreducción más bajo hacia los que tienen el potencial de oxidorreducción más alto. Con eso en mente, se armó más o menos un ordenamiento de cómo estarían dispuestos los diferentes transportadores de electrones en la cadena respiratoria. Sin embargo, esto siempre se hace en condiciones estándar, o sea, estos valores y las concentraciones de reactivos y productos se consideran en condiciones estándar, pero en la célula y en la membrana mitocondrial no necesariamente son las condiciones estándar. Por eso hay que ir a lo experimental, o sea, más allá de lo teórico, hay que ir a lo experimental para poder comprobar cuál es el ordenamiento de los diferentes transportadores. Para eso se usaron diferentes inhibidores que logran inhibir diferentes complejos de la cadena respiratoria y en presencia de un dador de electrones y oxígeno se analizaba luego del tratamiento con un inhibidor cuáles eran las especies que quedaban totalmente reducidas y cuáles eran las que quedaban totalmente oxidadas. Y con eso se fue armando el rompecabezas de cómo estaban ordenados los diferentes transportadores en la cadena respiratoria. Bueno, tenemos acá un diagrama general de los diferentes complejos en los que están esos diferentes transportadores de electrones y que constituyen la cadena respiratoria mitocondrial. Tenemos fundamentalmente 4 complejos. El complejo 1 o NAD deshidrogenasa, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en detalle cada uno de ellos y cómo se produce el transporte en cada uno de ellos. Esto es como un panorama general,
¿sí? Los transportadores de electrones que vimos se van a acomodar en este entorno proteico. Ese entorno proteico está constituido por 4 complejos. El primer complejo es la NAD deshidrogenasa, que como ven es un complejo proteico grande de 43 subunidades, que tiene diferentes transportadores, flavina mononucleótido, centros ferrosulfurados. El segundo complejo es la succinato deshidrogenasa, es un poco más chico que el anterior y tiene también FADH y centros ferrosulfurados. Después tenemos el complejo 3, que es la ubiquinona citocromo C oxidorreductasa, que bueno, acá tienen el tamaño, la cantidad de subunidades, en este caso tiene grupos hemos, centros ferrosulfurados, y luego la citocromo oxidasa, tamaño, subunidades, y en este caso tenemos también grupos hemos y centros de cobre, ¿sí? A lo largo de todos estos complejos proteicos se produce entonces la transferencia de electrones desde el NAD a el oxígeno. Acá tenemos como un resumen de los cambios que ocurren en la cadena respiratoria, ¿sí? Durante el transporte de los electrones a través de los diferentes complejos de la cadena respiratoria se produce una disminución de la energía libre, ¿sí? Se produce una transferencia de electrones desde un potencial de reducción menor a un potencial de reducción mayor, y esa liberación de energía libre que está asociada a este cambio, a esta reacción de óxido-reducción, se asocia la transferencia de protones, como vamos a ver ahora, para la creación del gradiente de protones a ambos lados de la membrana mitocondrial interna. Bueno, el complejo 1 o NADH ubiquinona oxidorreductasa o NAD deshidrogenasa. Esta proteína es una proteína muy grande, como dijimos antes, 43 subunidades, que tiene forma de L, donde una parte de la molécula está inmersa en la membrana mitocondrial interna y la otra parte está hacia la matriz mitocondrial. En esta parte de la matriz mitocondrial, el NADH cede electrones a centros de flavina mononucleótidos que luego van a transferir esos electrones como si fuera la transferencia a través de un cable a través de diferentes centros ferrosulfurados hasta transferirlos a una molécula de ubiquinona, ¿sí? Esa molécula de ubiquinona, como es hidrosoluble, liposoluble, va luego a viajar a través de la membrana al complejo 3, ¿sí? Esta es la reacción que se produce en el complejo 1. Y asociada a esta transferencia de electrones a través del complejo 1 está el bombeo de protones desde la matriz a el espacio intermembrana. Acá está con un poco más de detalle el proceso de transferencia de electrones y se ha visto que el acoplamiento entre la transferencia de electrones y la reducción de la ubiquinona y el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana está fundamentalmente conectado por una alfa hélice anfipática que se encuentra fundamentalmente en la cara interna de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Acá está la matriz, acá está el espacio intermembrana y esta es la alfa hélice anfipática. Esta alfa hélice de forma mecánica transfiere o comunica los cambios que ocurren cuando se produce la reducción de la ubiquinona con cambios conformacionales a nivel de esta parte de la molécula, que es donde se encuentran los canales para el pasaje de protones desde la matriz al espacio intermembrana, ¿sí? Bueno, como les dije entonces, a partir del complejo 1 sale la ubiquinona reducida que va a ir al complejo 3, ¿sí? Otro complejo a través del cual también entran electrones a la cadena respiratoria es el complejo 2, ¿sí? El complejo 2 o succinato deshidrogenasa. ¿Qué es esta succinato deshidrogenasa? ¿De qué les suena? Claro, es la enzima, es la misma enzima del ciclo de Krebs, ¿sí? Esta enzima está asociada a membrana, es la única enzima del ciclo de Krebs que está asociada a membrana.
En esta enzima lo que ocurre es que se produce la reducción del succinato, la oxidación del succinato al fumarato, y los electrones son transferidos a una molécula de FAD, ¿sí? A un receptor de electrones que es FAD en este caso, de allí a diferentes centros ferrosulfurados y finalmente a la ubiquinona. De nuevo, produciendo ubiquinol, que también va a ser canalizado por el complejo 3. ¿Sí? El complejo 3 entonces canaliza la ubiquinona que viene del complejo 1 y del complejo 2. Este complejo estaba formado por 4 subunidades. Tenemos las subunidades C y D, que están inmersas en la membrana mitocondrial interna, y las subunidades A y B, ojo porque en este caso el gráfico está al revés, la matriz mitocondrial está acá, ¿sí? O sea, las subunidades A y B, y además la actividad, la reacción que implica el pasaje de succinato a fumarato ocurre en la matriz mitocondrial, ¿sí? Entonces, en la matriz mitocondrial, el succinato pasa a fumarato, pasa los electrones al FAD, de ahí a centros ferrosulfurados y de ahí a la ubiquinona. Este complejo también tiene un centro hemo, pero ese centro hemo no interviene en el pasaje de electrones, sino que es parte de la ruta que permite la protección frente a la formación de especies reactivas del oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver después un poquito más sobre esto, pero es un mecanismo de defensa de la célula ante la posible aparición de especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Lo que hace es canalizar esas especies reactivas del oxígeno, pero no interviene en la transferencia de electrones en el complejo 2. Bueno, entonces hasta acá vimos que la ubiquinona recibe electrones que provienen del complejo 1, que provienen del complejo 2, pero también la ubiquinona va a canalizar electrones que vienen de otras rutas. Va a canalizar electrones que vienen de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? De los procesos de glucólisis. En este caso, el glicerol 3-fosfato cede 2 electrones al FAD y esta molécula va a transferir sus electrones a la ubiquinona, ¿sí? Esto después lo vamos a volver a ver cuando veamos los sistemas de lanzadera, ténganlo en cuenta. Y también aportan electrones a esta ubiquinona la oxidación de los ácidos grasos. La primera reacción en la oxidación de los ácidos grasos es la actividad de la acil-CoA deshidrogenasa, que va a canalizar electrones en el FAD, que luego los va a transferir a ETF o flavoproteína transferidora de electrones, luego a la ubiquinona oxidorreductasa, y esta los va a transferir a la ubiquinona, ¿sí? Entonces, la ubiquinona va a estar canalizando electrones que provienen de diferentes complejos o diferentes reacciones de óxido-reducción. Y luego esa ubiquinona va a viajar a través de la membrana lipídica. Como les dije antes, no tiene que viajar mucho porque las proteínas del complejo o los respirasomas están concentradas, las proteínas que intervienen en la cadena respiratoria. Va a viajar al complejo 3. El complejo 3 es la ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. En este complejo, el ubiquinol reducido va a transferir sus electrones a 2 moléculas de citocromo. El citocromo, recuerden que tiene una molécula de hierro complejado por un grupo hemo, y eso asociado a una proteína, o sea, puede transferir de a 1 electrón por vez. La ubiquinona está transportando 2 por vez, ¿sí? ¿Se acuerdan que la ubiquinona recibe primero un protón más un electrón y luego otro protón más otro electrón, ¿sí? Se forma la semiquinona y luego la quinona, el ubiquinol, ¿sí? O sea que transporta de a 2. En cambio el citocromo, como tiene la molécula de hierro, puede transportar de a 1 por vez. Entonces la reacción implica la transferencia de electrones desde una molécula de ubiquinol a 2 de citocromo C. En este complejo, que es un dímero, cada uno de los cuales tiene 11 subunidades. De estas subunidades,
nos importan más las que están marcadas aquí. El citocromo B, que como vemos tiene dos centros hemo, hemo-Bl y hemo-BH. Luego tenemos la proteína ferrosulfurada de Rieske, y acá aparece en estos centros ferrosulfurados que qué particularidad tenían, ¿se acuerdan? Eran coordinados por la histamina, ¿no? Histidina. Claro, en lugar de estar el hierro coordinado por azufre proveniente de histidinas, está coordinado por histidinas, ¿sí? Entonces tenemos acá los centros ferrosulfurados de Rieske, tenemos el citocromo C1 con su hemo C1, bueno, y estos son los principales transportadores dentro de este complejo. Ahora vamos a ver entonces cómo se produce la transferencia de electrones. En este complejo, que implica la transferencia de electrones desde una molécula de ubiquinol que transporta dos electrones a dos moléculas de citocromo que transportan de a un electrón, se produce mediante lo que se llama el ciclo Q. El ciclo Q es un mecanismo que acopla la transferencia de electrones desde el ubiquinol hasta el citocromo C con el transporte de protones a través de la membrana. Facilita el tránsito desde el ubiquinol, que transporta dos electrones, hasta el citocromo C, que transporta un electrón. ¿Cómo se produce? Bueno, llega al citocromo, al complejo 3, el ubiquinol. Este ubiquinol, en primer lugar, se va a unir a un sitio de unión para el ubiquinol, para la ubiquinona reducida, y va a transferir un primer electrón al centro ferrosulfurado de Rieske. De aquí va a pasar al hemo C1 del citocromo C1, y de aquí ese electrón va a reducir una primera molécula de citocromo C. El otro electrón del ubiquinol pasa a los centros hemo-Bl-BH y reduce una molécula de ubiquinona del pool de ubiquinona oxidada que existe en la membrana lipídica, y se forma un radical ubiquinona. Luego va a entrar otra molécula de ubiquinol que de nuevo va a transferir un primer electrón a la proteína ferrosulfurada de Rieske, al citocromo C1 y finalmente al citocromo C. Y el otro electrón lo va a utilizar para terminar de reducir a la semiquinona con la captación de dos protones del medio. Entonces, el efecto neto de todo este proceso es que entraron dos moléculas de ubiquinol, pero también entró una de ubiquinona, o sea que el proceso neto es la oxidación de una molécula de ubiquinol, ¿sí? Por otro lado, se produjeron dos moléculas de citocromo C reducidas, ¿sí? Y se liberan acá dos ubiquinonas, pero acá se consume una, o sea que en definitiva es la reducción de una molécula de ubiquinol, ¿sí? Y por otro lado se captan dos protones y se liberan dos protones por cada una de estas dos oxidaciones, ¿sí? Entonces lo teníamos en la otra diapo, que la reacción, el resultado neto del proceso del ciclo Q es una molécula de ubiquinol da dos citocromos oxidados, se consumen dos protones de la matriz, pero quedan cuatro pasan cuatro a la matriz, al espacio intermembrana, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a la citocromo C oxidasa, que es el complejo 4. En este complejo también está constituido por varias subunidades, pero nos interesan sobre todo las subunidades 1, 2 y 3, ¿sí? En la subunidad 1 tenemos un centro de cobre asociado o cerca a dos centros hemo alfa y hemo alfa 3. Luego está la subunidad 2, que tiene centros de cobre, y la subunidad 3, que fundamentalmente sirve para el bombeo de protones desde la matriz al espacio intermembrana. Entonces, en este caso, va a llegar el citocromo C reducido, se va a producir la transferencia de electrones primero a los centros de cobre, luego a los centros hemo alfa y alfa 3 y finalmente al cobre B.
y entre los centros hemo alfa 3 y cobre B, que se encuentran estrechamente asociados, se va a producir entre estos dos centros la reducción de una molécula de oxígeno. Tengan en cuenta que para producir la reducción de una molécula de oxígeno a agua se van a requerir 4 electrones y el citocromo está transportando de un electrón por vez, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el proceso que utiliza este complejo para no liberar especies reactivas del oxígeno, o sea, intermediarios de la reducción del oxígeno, que son altamente dañinos para la célula. Bueno, primero el citocromo C entra y aporta un primer electrón. Ese primer electrón va a viajar entonces primero a los centros de cobre, al hemo alfa 3 y finalmente va a producir la reducción del centro de cobre. Queda ese centro de cobre reducido. Entra un segundo electrón que también viaja a los centros de cobre, al hemo alfa 3, queda el hemo alfa 3 reducido. El hemo alfa 3 con su hierro en la forma reducida tiene una alta afinidad por el oxígeno, entonces va a captar a la molécula de oxígeno. Dado que estos dos centros se encuentran muy cercanos, prácticamente en asociación, se genera entre ellos un puente peróxido. Este puente peróxido, frente a la entrada de un nuevo electrón y la entrada de un protón, se rompe y luego entra otro protón y otro electrón que permiten la formación de estos hidroxilos con el hierro y con el cobre, y luego con la entrada de otros dos protones se logra eliminar 2 moléculas de agua, ¿sí? Así es como la retención del oxígeno entre estos dos centros es lo que permite la reducción en pasos de a un electrón, pero sin generar en el medio especies reactivas del oxígeno. Estos dos centros sostienen al oxígeno hasta que se produce su total reducción y recién entonces lo liberan como moléculas de agua que no son nocivas para la célula, ¿sí? Entonces, la estrategia para la reducción segura del oxígeno reside en que el catalizador no libere intermediarios parcialmente reducidos. La citocromo C oxidasa cumple este requisito mediante la retención del oxígeno y sus intermediarios de reacción entre los iones hierro y el cobre. ¿Ok? Bueno. Asociada a esta transferencia, a esta reacción de reducción del oxígeno a agua, en este complejo se produce la transferencia de protones. Se produce la transferencia de 4 protones cada 4 electrones que pasan por el complejo, ¿sí? O sea que por molécula de NAD que llega, de NAD que se oxida, ¿cuántos protones van a estar pasando en este complejo de la matriz al espacio intermembrana? 2, muy bien, ¿sí? Porque el NAD aporta 2 electrones. Si yo les digo que cada 4 electrones, ¿sí? O sea, para esta reacción se requieren en realidad 2 moléculas de NAD. Por eso la fórmula entera de la fosforilación oxidativa es media molécula de oxígeno, 1 de agua, ¿sí? Porque se requieren para reducir el oxígeno 4 electrones. Bueno, como les decía antes, en todo este proceso, en todo este proceso de óxidos reducciones del oxígeno en forma parcial, se podrían, si bien el complejo 4 tiene este sistema de retención del oxígeno, podrían igualmente generarse especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Lo mismo en las diferentes transferencias de electrones. Algunos de esos electrones podrían generar especies reactivas del oxígeno. Y esas especies reactivas del oxígeno, bueno, son estas que están acá, donde tenemos diferente grado de reducción del oxígeno, o sea, por 1 electrón, por 2 electrones o por 3 electrones, son altamente reactivas, ¿sí? Sobre todo el superóxido y el radical oxidrilo, son sumamente reactivas
que interaccionan con lípidos de la membrana y con diferentes proteínas o con los ácidos nucleicos y pueden dañarlos de una forma importante, ¿sí? O sea, nociva para la célula. Es por ello que la célula tiene diferentes mecanismos para hacer mínimas las consecuencias perjudiciales de estos compuestos. Y existen dos tipos de mecanismos de defensa. Defensas antioxidantes que no son enzimáticas y defensas antioxidantes enzimáticas. Dentro de las defensas antioxidantes no enzimáticas tenemos diferentes moléculas que van a canalizar esas especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, el glutatión, que es importante a nivel intracelular. Tenemos las vitaminas C y E, que son vitaminas hidrosolubles, que son importantes a nivel intracelular, pero también, la vitamina C es hidrosoluble, la vitamina E es liposoluble. La vitamina C es hidrosoluble y fundamentalmente actúa a nivel del espacio intercelular. La vitamina E es liposoluble y entonces es muy importante para la protección de las membranas lipídicas, ¿sí? También está el ácido úrico en el espacio extracelular. Y luego tenemos las defensas antioxidantes y en este sentido dos enzimas fundamentalmente. La superóxido dismutasa, que lo que va a hacer es transformar dos moléculas del mismo tipo, o sea, de esto se trata la dismutación, dos moléculas del mismo tipo en dos entidades distintas. Estas dos entidades son menos reactivas para la célula. Y luego la catalasa, que permite la transformación del peróxido en agua. Entonces estas son las defensas antioxidantes enzimáticas. Bueno, tenemos entonces, después de ver qué es lo que pasa en cada uno de los complejos de la cadena respiratoria, tenemos acá un resumen de la reacción completa, del cambio de energía libre que implica esta reacción de óxido-reducción. Incluso esto, como les dije antes, es un cambio de energía libre considerado en condiciones estándar, ¿sí? Productos y reactivos 1 molar. Y en esta transferencia de electrones a través de los diferentes complejos, esto está asociado a la transferencia de 4 protones en el complejo 1, o sea, por cada molécula de NADH que se oxida, pasan 4 protones al espacio intermembrana en el complejo 1. Este complejo no transfiere protones, ¿sí? Eso es importante, vamos a ver después. Se produce la transferencia por cada 2 electrones, 4 protones en el complejo 3 y, como dijeron ustedes, de 2 protones en el complejo 4, ¿sí? O sea que tras la oxidación de una molécula de NADH, o sea, tras la transferencia de electrones aportados por una molécula de NADH, se transfieren desde la matriz al espacio intermembrana, ¿cuántos protones? Chicos, no están atentos, ¿no me saben sumar? 10, muy bien. Y si el dador de electrones es el succinato, ¿cuántos protones van a estar pasando desde la matriz al espacio intermembrana? ¿Cuántos? 6, muy bien, ¿sí? O sea, tengan eso en cuenta porque de eso va a depender cuando luego calculemos el rendimiento energético de la oxidación del NAD o la oxidación del succinato. Vean que cuando los electrones entran a través del complejo 1, la cantidad de protones que pasan de la matriz al espacio intermembrana es mayor, 10. En cambio, si entran a este nivel o a nivel de la ubiquinona, ¿sí? por la piruvato deshidrogenasa o la acetil-CoA deshidrogenasa, entonces los protones que pasan son 6. Si yo después necesito ese gradiente de protones para generar ATP, es lógico pensar que aquellas moléculas que entren por acá van a permitir una mayor síntesis de ATP, ¿sí? Porque van a crear un mayor gradiente de protones que aquellas que entren a este nivel, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Lo vamos a retomar, pero para que lo vayan pensando. Bueno, vimos ahora cómo se transfieren los electrones a lo largo de la cadena respiratoria.
Ahora tenemos que ver cómo es que ese gradiente de protones que se crea por la transferencia de electrones a lo largo de la cadena respiratoria es capaz de sintetizar ATP, ¿sí? Bueno, el gradiente de protones que se crea a ambos lados de la membrana genera lo que se denomina una fuerza protón motriz, una diferencia electroquímica, ¿sí?, que tiene dos componentes fundamentales. La energía química potencial, que está dada por la diferencia de una entidad a ambos lados de la membrana y que está dada por este término de la ecuación de la energía libre, y un término que implica la energía eléctrica potencial, que se debe a la diferencia en carga, ¿sí? En la mitocondria vamos a tener un pH cercano a 8 en la matriz mitocondrial, mientras que vamos a tener un pH más bajo en el espacio intermembrana por la acumulación de protones en ese espacio intermembrana, ¿sí? Entonces hay una diferencia en la concentración de protones y además hay una diferencia de carga. Eso implica una conservación de energía libre que se va a utilizar para generar el ATP. Bueno, ¿cómo se transforma un gradiente de concentración de protones en ATP? ¿Qué mecanismo acopla el flujo de protones con la fosforilación? Aquí es donde surgió la hipótesis quimiosmótica. Según el modelo quimiosmótico, la energía electroquímica asociada a la diferencia en la concentración de protones y a la separación de cargas a través de la membrana mitocondrial, es decir, la fuerza protón motriz, impulsa la síntesis de ATP a medida que los protones fluyen de manera pasiva de vuelta a la matriz a través de un poro asociado a la ATP sintasa, ¿sí? Entonces, acá tenemos la cadena respiratoria. A medida que los electrones pasan por esta cadena y terminan reduciendo el oxígeno, hay un pasaje de protones, se acumulan protones en el espacio intermembrana y luego cuando esos protones pasan a favor de gradiente a través de la ATP sintasa, eso se acopla a la síntesis de ATP, ¿sí? Eso es lo que dice la hipótesis quimiosmótica. Para demostrar la hipótesis quimiosmótica se utilizó un experimento sencillo en el cual se utilizaron vesículas con bacteriorhodopsina, que es una proteína de bacterias que cuando es iluminada es capaz de bombear protones. Y en esas vesículas también se puso una ATPasa. Entonces lo que veían era que para la síntesis de ATP lo único que se requería, o sea, acá fíjense que no está la fosforilación, la oxidación del NADH, no hay transferencia de electrones. Lo único que hay acá es un gradiente de protones, ¿sí? O sea, lo único que necesita la ATP sintasa es el gradiente de protones, porque ellos veían que cuando iluminaban estas vesículas se producía la acumulación de protones dentro de la vesícula y ello estaba acoplado con la síntesis de ATP. Entonces, concluyeron que la cadena respiratoria, que es esto, y la síntesis de ATP son dos sistemas bioquímicos distintos que están conectados únicamente por una fuerza protón motriz, ¿sí? Son procesos que en la mitocondria están acoplados. Eso significa que no pasa uno sin que pase el otro, ¿sí? Es necesario que se genere el gradiente de protones por la cadena respiratoria para que se produzca la síntesis de ATP. Y ello lo verificaron en estos ensayos. Para verificar el acoplamiento de los dos procesos, de estos dos procesos que dicen que son procesos bioquímicos distintos pero que están acoplados, lo que hicieron fue poner mitocondrias aisladas en un medio donde podía medirse el consumo de oxígeno y la concentración de ATP que se generaba. A esas mitocondrias se les aportaba los sustratos para la generación de ATP, o sea, ADP más fosfato, pero sin un sustrato oxidable, ¿sí? Entonces, si no hay un sustrato para oxidar, no funciona la cadena respiratoria. Si no funciona la cadena respiratoria, entonces, por más que haya ADP más PI, no hay síntesis de... Acá está, esto es la síntesis de ATP, ¿sí? No hay síntesis de ATP, ¿sí? Recién cuando agregamos un sustrato oxidable, se desencadena la respiración, el consumo de oxígeno, y se desencadena
la síntesis de ATP. ¿Sí? O sea, yo acá agrego el succinato, funciona la cadena respiratoria, se produce el gradiente de protones, o sea, la fuerza protón motriz, y cuando los protones entran a favor del gradiente, se produce ATP. Si se pone cianuro, que es un inhibidor de la cadena respiratoria, entonces se produce la inhibición de ambos procesos. Inhibo la cadena respiratoria, se inhibe también la síntesis de ATP. ¿Sí? Pero el hecho de que estén acoplados también implica lo contrario, que si yo agrego solamente succinato, pero no agrego los sustratos para la síntesis de ATP, tampoco se produce ni la respiración ni la síntesis de ATP. Si yo pongo succinato, pero no se puede generar ATP, en un primer momento se va a producir la respiración, o sea, va a haber transferencia de electrones a lo largo de la cadena respiratoria. Eso genera la creación del gradiente de protones, pero si esos protones no pueden entrar y generar ATP por bloqueo, entonces el potencial electroquímico que se genera, la diferencia de energía libre que se genera por la creación del potencial electroquímico, en algún momento es tan grande que no puede seguir progresando, ¿sí? O sea, es como que transcurren un poco, pero luego si el gradiente de protones no se disipa por entrada a favor del gradiente, esa diferencia de energía libre tan grande hace que se pare el proceso, que se pare la fosforilación, ¿sí? Y la respiración. Recién cuando agrego ADP más PI, se produce el consumo de oxígeno y la síntesis de ATP. Si agrego un inhibidor de la ATP sintasa, se frenan ambos procesos, y si agrego un desacoplante, ¿sí? Entonces logro desacoplar ambos procesos. ¿De qué se trata este desacoplante? Este desacoplante son ácidos débiles lipofílicos. Estos ácidos débiles pueden tomar los protones que están acumulados en el espacio intermembrana y, como son lipofílicos, pasan a través de la membrana mitocondrial interna y disipan el gradiente de protones. Si disipan el gradiente de protones, entonces no se produce esto de la gran diferencia en la concentración de protones y la diferencia importante de energía libre. Entonces, las mitocondrias pueden seguir respirando, pero como se disipa por esto el gradiente de protones, no hay síntesis de ATP. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos la transferencia de electrones, que está acoplada por esta diferencia en la concentración de protones con la síntesis de ATP. Ahora, ¿cómo es que una diferencia en la concentración? O sea, está claro que el gradiente de protones es fundamental para la síntesis de ATP. Ahora, ¿cómo es que ese gradiente de protones genera o produce la síntesis de ATP en la ATP sintasa? Bueno, para entender esto, tenemos que ver un poco más en detalle la estructura de la ATP sintasa. La ATP sintasa tiene dos dominios funcionales, F0 y F1. F0 este 0 es O de sensible a oligomicina, así que puede ser bloqueado por oligomicina. El F0 está inmerso en la membrana mitocondrial interna y constituye el poro protónico, a través del cual entran los protones a la matriz mitocondrial. Y la porción F1 está en la matriz mitocondrial y es la porción que tiene la capacidad de sintetizar el ATP, ¿sí? Entonces, acá a través de este pasan los protones, y a través de este y en este es donde se sintetiza el ATP. Cuando se realizaron estudios cinéticos sobre el mecanismo de la síntesis de ATP en la ATP sintasa, se vio que en la ATP sintasa, en la superficie de la ATP sintasa, la reacción de síntesis de ATP tiene una energía libre, una diferencia de energía libre prácticamente cero, ¿sí? O sea, la síntesis y la ruptura del ATP están prácticamente en equilibrio. Ustedes saben que la energía libre en solución para la síntesis de ATP implica, y lo mismo la ruptura, implica una gran diferencia de energía libre, ¿sí? Por eso es una molécula que aporta energía o que se acopla a diferentes reacciones que necesitan un consumo de energía libre. En cambio, en la
en la ATP sintasa este proceso se produce rápidamente, o sea, no hay la constante de equilibrio, fíjense, es cercana a 1, es como casi la misma la velocidad de síntesis como la velocidad de ruptura. Y acá tenemos, esto es lo que pasa en solución, ¿sí? O sea, ADP más fosfato implica una gran energía de activación y el ATP tiene una gran energía libre. En cambio, en la superficie de la ATP sintasa tiene tanta afinidad por el ATP, ¿sí? Lo une con tanta afinidad que la energía de unión, la energía libre de unión que se libera por la unión del ATP, por la gran afinidad que tiene, compensa en buena parte la energía que se requiere para su síntesis. Entonces la ATP sintasa fomenta la síntesis de ATP porque estabiliza muchísimo al ATP que se forma, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un gráfico de energía de activación en función de la reacción, ¿sí? Las coordenadas de reacción, vemos acá está el ADP más fosfato, hay una pequeña energía de activación, pero une con gran afinidad al ADP y luego la energía asociada al ATP es menor todavía, ¿sí? Contrariamente a lo que ocurre en solución, porque lo estabiliza mucho. Entonces, el factor limitante no es la síntesis de ATP, la ATP sintasa no tiene problema, puede sintetizar, de hecho, también en solución el F1 solo puede también romper, es una ATPasa que lo rompe, porque actúa de igual manera en el sentido inverso y en el sentido directo y en el sentido inverso. El principal problema de la ATP sintasa es la liberación del ATP a solución, ¿sí? O sea que lo que necesitamos es en realidad que los protones liberen el ATP que se sintetiza. Los protones no hacen que el ATP se sintetice, igual se puede sintetizar el ATP, pero la ATP sintasa se va a quedar ahí con un ATP y no lo va a soltar, ¿sí? No lo va a soltar a la solución. Los protones lo que tienen que hacer es que la ATP sintasa libere el ATP que se genera, ¿sí? Entonces, la mayor barrera energética a superar es la liberación del ATP, no su formación. En ausencia de la fuerza protón motriz, el ATP se sintetiza pero no se libera. Bueno, veamos un poco entonces en detalle cómo es que el flujo de protones produce la liberación del ATP y cómo se genera el ATP. Habíamos dicho antes que la ATP sintasa tenía un F0 y un F1. El F1, ¿sí? Que es donde se produce el ATP, tiene 9 subunidades de 5 tipos. En las subunidades beta que están acá, alternando con las alfas, en estas subunidades beta, en ellas es donde se produce el ATP, donde se sintetiza el ATP, ¿sí? Donde está el sitio catalítico para la síntesis del ATP. Además de estas subunidades alfa y beta, existe una subunidad gamma que tiene 2 dominios. Uno de esos dominios sirve como eje que conecta con el F0, ¿sí? Y otro dominio interacciona con solo una de las subunidades beta. De estas 3 subunidades beta, interacciona con solo una. Luego tenemos una subunidad D, subunidad gamma y subunidad D funcionan como una pierna y un pie que conectan con F0, con el canal protónico. Bueno, y esta subunidad delta que conecta con las subunidades B. El F0 tiene 3 subunidades, A, B y C. Las subunidades C constituyen el poro protónico a través de donde circulan los protones. Tenemos luego la subunidad A, que está en contacto con las subunidades C, y las subunidades B que lo que hacen es fijar esto a la membrana. Entonces, esto, donde se sintetiza el ATP, está estático y fijado a la membrana. Pero este rotor, este círculo de subunidades C, rota a medida que los protones atraviesan esas subunidades C. A medida que esas subunidades C rotan, transfieren el movimiento a esta unidad epsilon y gamma. Entonces, esta unidad epsilon y gamma, que también se mueve, hace que gamma, que interacciona con solo una de las subunidades beta, alternen su interacción con las diferentes subunidades beta.
cuando alterna con las diferentes subunidades beta, induce en esas subunidades la conformación beta vacía y hace que la ATP que se generó se libere, ¿sí? Entonces, los protones entran en este rotor, lo hacen girar, ese movimiento se transfiere a este eje y la subunidad gamma, al interaccionar con solo una, induce en esa subunidad con la que interacciona que suelte el ATP, ¿sí? Así es como se da lo que se denomina catálisis rotacional, ¿sí? Las diferentes subunidades beta, como les decía, en todas se produce la síntesis de ATP. Y estas tienen, según su interacción con el dominio de la subunidad gamma, adquieren diferentes conformaciones. Cuando están en contacto con la subunidad gamma, adquieren la conformación de beta vacía, se llama, ¿sí? Que es la subunidad beta que libera el ATP. Cuando una de las subunidades beta adquiere la conformación beta vacía, induce por su cercanía con las otras subunidades cambios conformacionales en las otras, de modo que adquieren, en un caso la conformación beta ATP y en el otro caso la conformación beta ADP, ¿sí? Pero las tres subunidades, a medida que gamma va rotando y entrando en contacto con ellas, van a estar en las tres conformaciones. O sea, por cada vuelta de gamma, las tres subunidades van a pasar por las tres conformaciones. De modo que cuando se produce la primera interacción, cuando pasan los primeros protones, induce en una de las subunidades beta la conformación beta vacía. Pero en la otra va a propiciar la unión de ADP fosfato y en el otro caso que tenía ADP fosfato va a propiciar la formación de ADP. Pasan 3 protones más por las subunidades C y se produce la interacción de la subunidad gamma con otra beta. Entonces propicia sobre esta la liberación del ATP y acá por el cambio conformacional propicia la síntesis de ATP. En este caso, la captación de ADP más PI. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, cómo es? A la que está unida, ¿viste que dijiste que solamente está unida solo una beta? ¿Qué cosa? Interacciona con solo una de las subunidades beta. Acá sería la que está marcada en rojo. Acá, la flechita esta, verde, es la que te indica con quién está interaccionando gamma. Porque gamma siempre induce la beta vacía, ¿sí? Acá está interaccionando con esta, pero al rotar hace que interaccione con esta, entonces libera el ATP. Luego rota y va a interaccionar con esta, libera el ATP. Luego rota y va a interaccionar con esta y libera el ATP, ¿sí? Entonces, cada vuelta del ciclo se liberan 3 ATPs. Cada vuelta, o sea, cada vez que los protones dan una vuelta 360 grados de este rotor, se produce la liberación de 3 moléculas de ATP, ¿sí? Una forma en la que se comprobó la rotación de las subunidades C, ¿sí? Fue mediante ensayos de microscopía, donde por medio de ingeniería genética se pusieron residuos de histidina en las unidades beta y alfa de las unidades F1, que permitían que se asocie fuertemente a unos cubres que tenían níquel, ¿sí? O sea, se produce la interacción entre el níquel y las histidinas que se colocan en estas subunidades. Entonces, la subunidad F1 queda fija. Y por otro lado, se marcaba con biotina alguna de las subunidades C de esa tepeasa. Por otro lado, se diseñaron filamentos de actina con avidina en un extremo, pero marcados con fluorocromo en el otro, con un fluorocromo en el otro. Gracias a la interacción biotina y avidina, esto permitía marcar al rotor de C con una molécula que es capaz de verse porque es fluorescente, ¿sí? Entonces, cuando ponían ATP, como les decía antes, F1 en solución, ¿sí? Puede ser una tepeasa. Entonces ponían ATP
y veían que giraba, digamos, en el sentido contrario que lo hacía en la célula. Y eso lo veían mediante ensayos de microscopía fluorescente. Veían cómo ese filamento de actina que tenía marca fluorescente iba cambiando de posición, ¿sí?, sobre esa F1 que estaba inmovilizada. Bueno, y finalmente nos falta saber, ahora que entendemos cómo se transfieren los electrones, cómo es que el gradiente de protones fomenta la catálisis rotacional y por lo tanto la liberación del ATP, nos falta ver cómo es que el flujo de protones hace rotar las subunidades C, ¿sí?, cómo es que provoca la rotación de este barril de subunidades C. Bueno, para esto, en este proceso intervienen tanto las subunidades, la subunidad A como las subunidades C de la ATP sintasa, del F0 de la ATP sintasa. Son importantes un residuo de aspartato que se encuentra en las subunidades C y un residuo de arginina que se encuentra en la subunidad A. La subunidad A tiene dos semiconductos, ¿sí?, o sea, dos conductos en su estructura que no conectan la membrana mitocondrial interna con el espacio intermembrana. O sea, se conecta por un lado con el espacio intermembrana y por otro lado con la matriz mitocondrial, pero no la atraviesan. Entonces, tenemos, acá empieza, vamos a ponerlo acá. Tenemos el aspartato, que como está en contacto, el aspartato puede protonarse o desprotonarse, ¿sí? Ese aspartato que está cercano a la arginina de la subunidad A, en esta parte del canal, en esta zona, va a estar desprotonado, ¿sí? Se va a formar una interacción electrostática entre el aspartato y la arginina, ¿sí? Entonces, esta porción, ¿sí?, que va a ser la que, acá está el espacio intermembrana con una mayor concentración de protones, ¿sí? Como acá hay una alta concentración de protones, estos protones van a entrar por este canal de la subunidad A y van a protonar a el aspartato. Eso va a hacer que se desensamble la interacción entre la arginina y el aspartato, ¿sí?, la unión electrostática, porque el aspartato está como espártico. La arginina entonces, con su carga positiva, va a buscar otro aspartato para reaccionar y va a irse al de la subunidad C que está al lado y que está en contacto con el semiconducto que está en relación con la matriz mitocondrial. Entonces, al interaccionar con ese aspartico, va a propiciar la salida de ese aspartico hacia la matriz mitocondrial, que tiene además una menor concentración de protones, ¿sí? Finalmente, se acomoda esta subunidad para establecer una mejor formación de la interacción electrostática con la arginina y se produce el movimiento, el pasaje de esta subunidad C a esta posición, ¿sí? Al producirse el movimiento de esta subunidad C a esta posición, entramos de nuevo a esta situación y se repite el ciclo. Y así es como esta subunidad C va rotando, ¿sí? Así es como se produce la rotación de la subunidad C, a medida que entran protones por un lado y salen por el otro. Todo gracias a la interacción entre la arginina de la subunidad A y el aspartico de la subunidad de C. ¿Se entiende, chicos? ¿Quieren que repita algo? ¿Se entendió más o menos? Bueno, así es como estas interacciones propician la rotación de las subunidades C. Al rotar las subunidades C, que están en contacto con la epsilon y la gamma, hacen que rote la subunidad gamma, y la gamma entra en contacto alternadamente con las diferentes subunidades beta, induciendo la liberación del ATP que se sintetiza en esas subunidades beta, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a
a los transportadores mitocondriales. En la membrana mitocondrial interna, como yo les decía, existen es altamente impermeable, por lo tanto todas las moléculas que tengan que entrar o salir necesitan de transportadores mitocondriales mayormente, ¿sí? Hay diferentes tipos de transportadores. Dos transportadores mitocondriales fundamentales son los que tenemos acá. El transportador de adenina nucleótidos, que permiten la salida del ATP que se genera en la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana para que luego pase al citosol, porque el ATP se genera en la matriz mitocondrial, pero es necesario para muchas reacciones que tienen lugar fuera de la mitocondria, ¿sí? Entonces necesitamos que el ATP salga, y por otro lado, para generar ATP necesitamos ADP. El ADP se va a estar generando en buena proporción fuera de la célula cuando se consuma para diferentes funciones celulares. Ese ADP, que tiene que volver a transformarse en ATP, tiene que entrar a la mitocondria para ser sintetizado por la porción F1 de la ATP sintasa. Entonces, esta translocasa lo que hace es transportar ADP hacia la matriz mitocondrial y sacar ATP. Esta transferencia implica la salida de 3 cargas negativas, la entrada de 3 cargas negativas y la salida de 4 cargas negativas, ¿sí? O sea que está favorecido por el potencial eléctrico a ambos lados de la membrana, potencial eléctrico que se genera por la transferencia de electrones, ¿sí? Y también lo que se requiere es la entrada de fosfato para la síntesis de ATP, ¿sí? O sea, no solo se requiere ATP, sino también de fosfato. Y para ello se utiliza un cotransportador paralelo que permite la entrada de fosfatos en contra de gradiente a favor de la entrada de protones a favor de gradientes, ¿sí? Entonces, estos transportadores, fíjense que también están consumiendo parte de la energía que está retenida en ese gradiente de protones, ¿sí? Es fundamental la creación de esta fuerza protonmotriz o de este gradiente electroquímico también para la transferencia de ADP, ATP y fosfatos a su lugar de uso. Por otro lado, ¿qué pasa con el NAD que es generado fuera de la mitocondria? Nosotros vimos que el NADH interacciona con esta porción que está dentro de la matriz mitocondrial del complejo 1. Ahora, ¿qué pasa con el NAD que es generado en el citosol, en la glucólisis, por ejemplo? Ese NAD, ¿cómo entra a la mitocondria para poder ser utilizado y plasmado en ATP? Bueno, para ello existen los sistemas lanzadera, ¿sí? El NAD debe estar dentro de la mitocondria para poder ser sus electrones y el que está en el citoplasma no puede ingresar. Entonces se utilizan sistemas de lanzadera. En hígado, riñón y corazón, la lanzadera que principalmente se utiliza es la lanzadera malato-aspartato. En este caso, el NAD citosólico va a producir la reducción de una molécula de oxalacetato a malato. El malato entonces entra a través del transportador malato-alfa-cetoglutarato y ya dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, vuelve a ser oxidado con la liberación del NAD que va al complejo 1 de la cadena respiratoria. Y luego, por reacciones de transaminación, se recupera ese oxalacetato, ¿sí? Otro sistema de lanzadera que es más utilizado en cerebro y músculo implica la formación a partir de dihidroxiacetona fosfato de glicerol 3-fosfato. ¿Se acuerdan entonces que la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa era también otro punto de entrada de electrones, pero canalizando electrones recién a nivel de la ubiquinona, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos esto antes cuando veíamos todas las vías que canaliza electrones la ubiquinona? Entonces, en este caso, el NAD produce la reducción de glicerol 3-fosfato y luego la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa capta esos electrones por moléculas de FAD que van a ser transferidos a la ubiquinona y luego al complejo 3, ¿sí?
Entonces, en un caso, en la otra lanzadera, los electrones entran a nivel del complejo 1 y en este caso entran recién a nivel de la ubiquinona. ¿Cuál les parece que va a generar mayor gradiente electroquímico entonces? El primero, ¿sí? Porque al entrar al nivel del complejo 1 va a permitir la salida de 10 protones en lugar de 6, como en este caso. Bueno, y aquí llegamos entonces a el rendimiento energético, ¿sí? El rendimiento energético o razón PO es el rendimiento en moléculas de ATP que genera la oxidación de una molécula del dador de electrones. Es decir, cuántas moléculas de ATP se generan por molécula de NADH, FADH, succinato que llegue a la cadena respiratoria. Para poder sacar este rendimiento energético hay que saber, por un lado, cuál es el gradiente de protones que se crea, o sea, cuántos protones pasan cada vez que se oxida una molécula a el espacio intermembrana, ¿sí? Que yo les vine preguntando hace un rato. En el caso del NAD pasan 10, en el caso del succinato pasan solo 6, ¿sí? Y por otro lado, tengo que saber, o sea, yo sé que con una molécula de NADH pasan 10 protones al espacio intermembrana. ¿Cuántos de esos 10 protones que pasan me pueden generar una molécula de ATP? ¿Sí? Y para eso tengo que tener en cuenta la catálisis rotacional. Se considera que se genera, para generar una molécula de ATP, se utilizan 4 protones. ¿De dónde viene esta deducción? De que para dar una vuelta completa, por la cantidad de subunidades C, ustedes tienen aproximadamente 9 subunidades C formando. Esto igual depende de las especies y esto está, digamos, redondeado. Esto podría no dar así. De hecho, en el libro tienen algunos ejemplos si fueran más o menos subunidades C, pero teniendo en cuenta que son 9 subunidades C, para que dé una vuelta completa o para que dé un tercio de vuelta se requieren 3 protones, ¿sí? Con 3 protones yo genero un ATP, ¿sí? Pero además, ¿se acuerdan que necesitábamos el funcionamiento de los transportadores de ATP, ADP y fosfato? Y eso también consume gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces se considera que para una molécula de ATP también se aporta un protón para ese transporte. Por eso se dice que necesitamos 4 protones para la generación de una molécula de ATP. Si se requieren 4 protones para generar una molécula de ATP, con 10 protones que se transfieren por la oxidación del NADH, tenemos que el rendimiento energético o la relación PO es 2,5. En cambio, para el succinato, como requiero 4 protones para una molécula de ATP y esto me da solamente 6, el rendimiento energético es de 1,5. O sea, genero 1,5 moléculas de ATP tras la oxidación de una molécula de succinato. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? Entiendo que de allá vienen 3 moléculas de ATP y la otra de dónde venía. La otra venía de los transportes, de estos transportes. Estos transportes también dependen del gradiente electroquímico. Fíjate que acá está entrando un protón y esto depende de la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces se asume o se redondea a que este proceso también te consume el gradiente electroquímico, ¿sí? También te consume pasaje de protones y se considera un protón por molécula de ATP. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Bueno, teniendo esa relación PO en mente, uno podría, sabiendo para diferentes rutas catabólicas, sabiendo cuánto NADH o cuánto FADH se genera en cada paso de esa ruta catabólica, podría sacar cuál es el rendimiento energético. Acá está hecho, por ejemplo, para la oxidación de la glucosa. Tenemos la glicólisis que da, bueno, directamente 2 NADH, 2 ATP. Luego tenemos la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, las diferentes moléculas que da. Se entiende acá, o sea, bueno, 2 ATPs, 2 NAD, 2 por 2,5 da 5 moléculas de ATP. Acá 6 NAD por 2,5 da 15. Acá tenemos 2 FAD, esto es por 1,5 da 3.
En este caso, ¿por qué dice 3 o 5? Porque depende, este es el NADH citosólico, entonces ¿por qué 3 o 5? Ya tiene un protón unido, ¿no? No, esto lo dice acá abajo, creo, ¿no? Sí, acá. Depende del sistema de lanzadera que esté utilizando ese NAD para entrar. ¿Se acuerdan que si entraba por el sistema de lanzadera de malato aspartato, el NAD entraba a nivel del complejo 1? Ahora, si el NAD entra a nivel de la ubiquinona, de la gliceraldehído deshidrogenasa, entonces entra a nivel de la ubiquinona y entonces va a rendir 6 protones, ¿sí? Entonces en ese caso el rendimiento va a ser 1,5. Por eso acá 3 o 5, porque depende de si estamos considerando la glicólisis en un tejido o en otro tejido, ¿sí? Bueno, y después con respecto a la regulación de la fosforilación oxidativa, es un proceso muy complejo, altamente regulado, pero fundamentalmente los mecanismos de regulación finos se dan por control por aceptor y cociente de acción de masas, o sea, básicamente la célula en la cadena respiratoria sensa la concentración de ADP y de ATP en el medio. Si nosotros agregamos ADP, ¿sí? Control por aceptor, cuando hay disponibilidad de ADP, o sea, generalmente la célula tiene una alta concentración de ADP y baja de ATP. Cuando baja mucho el ATP o cuando yo proporciono porque hay gasto de energía, hay gasto de ATP y aumenta mucho el ADP, entonces el aumento de ADP fomenta la fosforilación oxidativa. Y también, bueno, eso está en relación con el cociente de acción de masas, o sea, la mitocondria puede sensar pequeños cambios en esta relación de masa que tiene que mantenerse relativamente constante, ¿sí? O sea, implica una alta concentración de ATP y una baja concentración de ADP. Cuando hay mucho gasto, esto aumenta, esto disminuye, entonces se fomenta, se acelera la respiración. Y un proceso más extremo de regulación de la fosforilación oxidativa es por medio de una molécula IF1. Es una molécula que impide la hidrólisis de ATP durante la hipoxia, o sea, es una condición extrema. En hipoxia, cuando la célula no tiene oxígeno para la transferencia de electrones, la ATP sintasa, que como les dije antes también puede funcionar como ATPasa, ¿sí? Entonces, si no está asociada a este proceso de respiración, podría hidrolizar el poco ATP que le queda a la célula. Entonces, existe esta molécula que en condiciones de bajo pH, que se producen cuando, por ejemplo, aumenta el ácido láctico en la célula, dimeriza e interacciona con la ATP sintasa también con dos moléculas de ATP sintasa y las inhibe, ¿sí? No permite que sinteticen ni ATP, sinteticen ni hidrolicen. Cuando se restituye la respiración, cuando se restituyen los niveles de oxígeno, entonces baja el pH intracelular y F1 se disocia y la ATP sintasa puede seguir funcionando. Y por otro lado, también son importantes el ADP y el ATP como efectores alostéricos de diferentes enzimas que actúan a diferentes niveles del metabolismo celular, ¿sí? Controlando la velocidad y los requerimientos de la célula. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna preguntita.